este tiempo de enseñanza, que nuestro Padre Celestial, el eterno Dios de Israel, nos ilumine con su verdad, nos guíe a través de su verdad. Creemos por la palabra que nuestro Padre nos ha dado libertad por la palabra, por la escritura, que todo se sujeta a Él, que toda oposición en los aires, en la tierra, aún debajo de la tierra queda cancelado, que todo espíritu de venganza a causa de conocer la verdad o todo espíritu de retaliación no va a tener efecto sobre nuestras vidas. Creemos lo que dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, que esta verdad de la escritura que en este día vamos a conocer, quite toda venda que ha habido en nuestros ojos, todo tapón que ha habido en nuestros oídos y hoy empecemos a caminar conforme a esa verdad de nuestro Abacadosh. Amén. La semana pasada habíamos estudiado, ¿verdad?, acerca de la restauración, que todo va a ser restaurado conforme dice la Escritura, que el Todopoderoso va a restaurar todas las cosas y que de hecho nuestro Adón Yeshua no vendrá hasta que todo sea restaurado. Esa había sido la clase de la semana pasada, ¿verdad? Hoy vamos a ver una clase, ¿verdad?, que le he puesto Babilonia y sus operaciones. ¿Por qué? Porque así como el Todopoderoso en este tiempo, ¿verdad?, está restaurando, está viendo restauración en medio de su pueblo, debemos de conocer que también hay una oposición muy fuerte y esa oposición se llama Babilonia, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer qué es Babilonia, cuál es la oposición que usted tiene. De hecho, ¿verdad?, muchos en diferentes congregaciones, ¿verdad?, reprenden a Jezabel y el espíritu de Jezabel, pero no conocemos más allá, ¿verdad?, qué es aquello que opera a través de Jezabel. Entonces, para esto vamos a poner un fundamento, tomando primero de Génesis. Vamos a ver de Torá en Génesis, vamos a ver profetas, vamos a ver en Jeremías y vamos a ver qué dice también el pacto renovado en Revelaciones. Vamos a conocer cómo Babilonia desde la época, ¿verdad?, o desde el principio, desde Génesis, ha venido influenciando, ¿verdad?, ha venido influenciando. Y vamos a tomar para esto Génesis capítulo 11, a donde vamos a ver este principado influenciando sobre Nimrod en la creación de reinos terrenales. Los reinos terrenales es un antidiseño opuesto a lo establecido por el Todopoderoso. Los reinos terrenales son esos reinos que levanta el hombre, pero levanta a su conveniencia, a su forma de pensar, a su ideología, llamémoslo así. Entonces, para eso vamos a poner, ¿verdad?, un fundamento y vamos a tomar Génesis capítulo 11 y veamos qué nos dice esta porción. Aquí vamos a ver este principado que operó o que influenció en Nimrod, ¿verdad?, cuando él levanta o estaba levantando y estableciendo, ¿verdad?, un diseño opuesto al Creador. Vamos a ver qué dice Génesis 11, del capítulo 11, del 1, vamos a leer al 9. Dice: tenía entonces toda la tierra una lengua única y las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cabeza llegue a los cielos, y hagámonos para nosotros nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hasta allí, ¿verdad?, ese era el pensamiento de ellos, ¿verdad?, edificar una torre muy alta que llegue a los cielos. Cuando ellos estaban edificando, dice la escritura en el verso 5, y descendió Yuhei Bajei, el Eterno, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo el Todopoderoso: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció el Shaddai desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Shaddai la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, veamos aquí algo tremendo con esto que hemos leído. Desde el principio, ¿verdad?, hubo una influencia, ¿verdad?, sobre Nimrod. Esa influencia para crear reinos terrenales, un antidiseño, ¿verdad?, a lo establecido por el Todopoderoso. Entonces, con este fundamento bíblico a donde nos dice que Babilonia, ¿verdad?, significa confusión, vamos a ir mirando cómo es que opera Babilonia, porque veamos qué dice ahora Jeremías capítulo 51, verso 45. ¿Sí? Aquí el profeta habla de Babilonia. Sí, aquí veamos lo que dice. Y habla de los juicios contra Babilonia. Dice: salgan de en medio de ella, pueblo mío. Salve cada uno su vida de la ira ardiente de Yuhei Bajei, o del Shaddai, o de Adonai. Eso dice el profeta Jeremías: salga, cada uno salga, escape por su vida. Es decir, salir de Babilonia es una acción personal. Así como se nos decía que la salvación es personal, ¿verdad? Cada uno toma la decisión en la parte espiritual, así también de Babilonia. Ya vamos a ir viendo cómo opera Babilonia. Solamente estoy poniendo fundamento bíblico. Hemos visto Génesis, hemos visto Jeremías, y también en Apocalipsis, en Revelaciones, capítulo 18, verso 4, nos dice: oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, ¿verdad? Entonces, hemos puesto fundamento tomando desde Génesis, ¿verdad?, también los profetas y Revelaciones o Apocalipsis. Ahora sí vamos a conocer un poco acerca de Babilonia, porque podríamos decir, hay mucho que estudiar, pero vamos a dar, ¿verdad?, rápidamente para que podamos entender cómo es que opera o cómo es que se mueve Babilonia. Babilonia tiene su raíz en la palabra hebrea Babel, donde conocimos por primera vez la palabra Babel, ¿verdad?, en Génesis 11. ¿Y qué significa Babel? Babel significa confusión. Eso lo vimos también en Génesis 11, capítulo 11, verso 9. Allí habla que Babel, porque allí confundió el Todopoderoso la lengua de aquellos que estaban edificando, haciendo un antidiseño. Entonces, Babilonia significa confusión. De pronto, si usted lo busca en Google, usted va a encontrar también otra definición como puerta de los dioses, pero esa definición no es hebrea, sino en acadio, porque de pronto usted lo puede buscar y va a encontrarlo también como puerta de los dioses. Babilonia ya no es una ciudad, porque en Génesis 11 nosotros lo vimos como una ciudad. En este tiempo, Babilonia es un sistema, es una plataforma, ¿verdad?, y plataforma espiritual que opera desde dentro. ¿Desde dentro de dónde? Desde dentro del cuerpo.
desde dentro de nosotros. Por eso es que la instrucción que se da a través del profeta Jeremías y a través de Apocalipsis es: salgan de Babilonia, pueblo mío, ¿verdad? La instrucción es salid de Babilonia. En este tiempo, Babilonia ya no es un imperio o una persona, porque muchos dicen: pero ¿por qué habla de Babilonia? Eso fue una ciudad, eso fue un imperio, ¿verdad? Así como en este tiempo ya no está la mujer de Acab, todos recuerdan a la reina Jezabel, ¿verdad? Ella ya no existe, pero sí opera un principado, ¿verdad? Y es espiritual. ¿Por qué? Porque a veces solo vemos lo que a medias nos enseñaron. Reprendemos a Jezabel, pero no nos han enseñado que Babilonia ya no es un imperio, no es una persona, es un sistema espiritual, tal como lo es Jezabel, ¿verdad? Un principado. Entonces, ¿qué maneja o qué opera o qué hace este sistema babilónico en medio de todo el pueblo? Vamos a llamarlo así. Maneja lo que manejó desde el principio, un antidiseño. Recordemos que el diseño del Todopoderoso, si usted lee en Génesis, ¿cómo vivía el pueblo? Vivía en carpas, en tiendas, ¿verdad? No era el diseño fabricar o construir con ladrillos, no era fabricar edificios. El diseño siempre fue tiendas o carpas, ¿verdad? Entonces, Babilonia maneja, opera a través de un antidiseño. Antidiseño es: este es el diseño del Todopoderoso a través de la Escritura, pero Babilonia lo cambia, ¿verdad? Y pone un diseño propio, un diseño que viene a confundir, porque Babilonia significa confusión. Ese sistema de oposición al Todopoderoso, no piense que solamente es desde ahora. Ese sistema de oposición estuvo desde siempre. Estuvo desde el jardín, en el huerto. ¿A través de quién? A través de la serpiente. Allí ya hubo un antidiseño. ¿Por qué? Porque todos conocemos esta parte, ¿verdad? Y si nosotros vemos la palabra serpiente en hebreo, significa nahash. Nahash tiene que ver, o quiere decir también, adivinar, agorero, hechicero. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos aprendiendo también tomando las palabras desde su original hebreo para saber qué significa. Porque quizás si leemos serpiente, decimos es un animal. Y creemos que solamente lo vemos de la forma natural. Pero más allá espiritualmente, ¿qué es lo que se mueve o qué es lo que nos quiere decir a través de la palabra serpiente? En el huerto ya hubo un antidiseño. Ya hubo una oposición, antidiseño, oposición a lo establecido por el Todopoderoso. Allí ya se movió, allí ya operaba. Entonces no creamos que esto es solamente de ahora. No, eso ya existía desde mucho antes, ¿verdad? Babilonia, hasta la fecha, hasta este tiempo, ha ejercido una actividad muy frecuente y muy fuerte. ¿Dónde? En las dos casas de Israel, ¿sí? Hoy creo que veíamos de las dos casas de Israel en la enseñanza, así es que escúchela para que también pueda entender esta parte, porque de pronto si les digo dos casas y no entendemos, no vamos a saber de qué estamos hablando. Por eso es muy importante la enseñanza de Torá para que podamos entender los profetas, ¿verdad? Recordemos que habíamos hablado, ¿verdad?, que este principado trabaja desde adentro. Y a nivel global, vamos a verlo, Babilonia opera
tras postulados como la economía mundial, la religión mundial y un gobierno mundial. Todo esto, ¿de qué cree que es parte en este tiempo? Es parte del nuevo orden mundial de los Illuminati. Entonces, no creamos que solamente estamos para leer la escritura. También tenemos que conocer qué es lo que está operando y qué es lo que se mueve en nuestro medio, ¿verdad? Si a muchos usted le pregunta en una congregación qué es el nuevo orden mundial, quizás no conoce, quizás no sabe, ¿verdad? Pero qué importante es que usted y yo, que estamos estudiando la verdad, podamos conocer, ¿verdad? También del sistema espiritual de las tinieblas que opera en este tiempo. Este nuevo orden mundial, vamos a hablarlo de forma rápida, este nuevo orden mundial, ¿verdad? Maneja agendas y hay que conocer, maneja agendas. Vamos a ver una de las tantas, ¿verdad? Esas agendas que ellos han manejado desde siempre, vamos a poner un ejemplo que está en muchos países, por ejemplo, la independencia de América, los derechos humanos, la planificación familiar, que no es planificación familiar, sino muerte, porque todo sistema que entre comillas llaman para que no haya o no se multiplique, ¿verdad? Para que la mujer no quede embarazada, todo ese sistema es abortivo, no hay preventivo, es abortivo y todo eso es muerte, es un antidiseño. ¿Por qué? Porque la instrucción del Padre era multiplicarse, ¿sí? Si leemos en Génesis, esa fue la instrucción del Todopoderoso, ¿sí? Vamos a ver algo más de la agenda que maneja, ¿sí? El nuevo orden mundial. La agenda LGBTI, haciéndonos creer, o a muchos que no conocen, que eso es decisión del niño, el sexo que quiera tener. Que eso es decisión de la persona, si siendo mujer quiere ser hombre, déjenlo. O al contrario, ¿verdad? Entonces, hay una agenda que maneja, ¿sí?, este nuevo orden mundial, que es un antidiseño. Antidiseño u oposición a todo lo que el Creador ha dejado en la Escritura, ¿sí? De ellos nace la ideología de género, ¿sí? ¿De quién? De toda esta agenda mundial, del nuevo orden mundial, ¿verdad? El tráfico de armas, el tráfico de drogas y de armas, ¿quién lo controla? Usted y yo vemos a diario las noticias, que cada día está peor. ¿Quiénes encabezan, verdad, el tráfico de droga, el lavado de dinero? ¿Quiénes encabezan? Los grandes, los que están en las sillas de gobierno, los que están en posiciones de gobierno, los altos mandos en la policía, en los diferentes lugares de gobierno, en las diferentes naciones. Entonces, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, haciéndonos ver solamente como que somos tan espirituales, pero ignorantes en lo que acontece en nuestro día a día. ¿Y por qué la palabra ignorantes? Porque ignoramos lo que está pasando, porque solo vemos lo que nuestros ojos miran, pero hay un desconocimiento. Entonces, a veces queremos pelear en una nación por el tráfico de drogas, por el tráfico de armas. Queremos pelear, la gente sale a marchar por la ideología de género y en fin, hemos visto marchas en diferentes países, pero la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es así. Esto es un principado operando en las naciones y que no es cualquier espíritu por ahí que se le dice fuera, no. Esto tiene una plataforma, tiene agendas con las cuales opera en diferentes posiciones. Entonces, por eso he querido llevarlo a este conocimiento quizás pequeño, pero que también usted comience a investigar sobre el nuevo orden mundial,
¿verdad? Comience a investigar y sepa hoy que eso es un antidiseño, que eso es una plataforma espiritual que se está moviendo a nivel mundial. Por eso necesitamos conocer la verdad, necesitamos movernos como intercesores con la verdad en el conocimiento correcto, ¿sí? Ya dijimos que Babilonia es una plataforma. Voy a ponerle un ejemplo. Hágase la idea que es una mesa, ¿verdad? Arriba. Pero a esta plataforma la sostienen, ¿sí? Y vamos a conocer quiénes sostienen esta plataforma. Esta plataforma babilónica la sostiene la reina del cielo y Jezabel. Ya vamos a conocer un poquito quién es la reina del cielo y quién es Jezabel, ¿verdad? Porque por años dentro de las congregaciones y echan fuera a Jezabel y ven a Jezabel en una mujer que se maquilla, en alguien que usa pantalones, y toda la vida se pasaron mirando allí a Jezabel por desconocimiento, porque desconocíamos qué es lo que opera, cuál es la plataforma, la base para que estos principados se muevan. Esta plataforma babilónica, ya dijimos que es un antidiseño del Todopoderoso o ejerce una oposición a todo lo que el Padre Celestial ha dejado en la Escritura, y le poníamos un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Todopoderoso? Varón y hembra los creó, ¿verdad? Esa es una instrucción, lo que él hizo. Pero resulta que Babilonia trae confusión y dicen, no, es que ya nací así, ya nació así. No, no nació. No nació creyendo como le hicieron creer. No, es que nació ya nació, es varón, pero es mujer, ¿verdad? Lo que el Padre Celestial crea es perfecto. Él no hace nada deforme. El hombre lo ha deformado. El hombre ha hecho un antidiseño a través de las creencias, a través de todo lo que trae, ¿verdad? El Padre dijo, multiplíquense y tengan hijos. Hoy, ¿qué hace el antidiseño? ¿Qué hace Babilonia? No, no queremos tener hijos. Mejor tenemos un perrito y a ese le llamamos el bebé. Ese es nuestro hijo, ese es nuestro niño, ¿verdad? Y no quieren tener hijos, ¿verdad? En fin, el Padre, por ejemplo, dijo, pacto conyugal entre el varón y la mujer. Hoy dicen, no, no nos casamos. Mejor vivimos así, ¿verdad? Un antidiseño en las diferentes situaciones que se dan. Por ejemplo, el Padre dice que nos dejó toda planta que dé su fruto y los frutos según su semilla. ¿Qué vemos ahora? La genética, ¿verdad? En muchas áreas. No solamente ahora que están queriendo ya hacer unos cubículos a donde ingresan, ¿verdad? El espermatozoide del varón y ahí ya se reproduce esos vientres. En las semillas, ¿qué hicieron? Plantas, ¿verdad? Frutos que ya no tienen semilla. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, sí, compremos las naranjas que no tienen semilla. O hacemos los injertos y dicen, sí, que no salga con semilla. Es muy buena la uva que no tiene semilla. Pero le voy a decir algo para que usted conozca hoy. Ese también es un antidiseño. Porque el Padre claramente dice en la Escritura que Él nos dejó todo árbol que produzca fruto conforme a su semilla. ¿Sí? La cera, la semilla. Eso es lo que el Padre ha cuidado desde siempre. Pero el antidiseño, la genética, todo lo fue cambiando. La genética, el antidiseño de nuestro Padre Celestial. Babilonia está sostenida por la siguiente estructura. Ya le mencioné las dos. Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 44? Vamos a ver acerca de la reina del cielo. ¿Cuál es la influencia, verdad, que ejerce este principado? Vayamos a Jeremías capítulo 44. Vamos a leer primero el verso 1. Vamos a leer del 1 al 3. Jeremías 44 dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que vivían en la tierra de Egipto,
que vivían en Migdol, en Tafines, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Yahvé Sebaot, Elohei de Israel: ustedes han visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. Aquí nos dice el profeta que el Todopoderoso había enviado un mal, que las ciudades estaban asoladas, ¿verdad? Y mire, note algo, dice que el Padre envió, no dice que el diablo. Yo quiero decirle algo, usted sí sabe que el diablo no puede hacer nada sin que el Todopoderoso no lo permita. A veces nos enseñaron a tener más miedo al diablo y no a tener temor del Padre Celestial. Si usted como hijo del Todopoderoso camina en obediencia, el diablo no le va a poder tocar, ¿sí? Si usted tiene puertas abiertas y hace negocio con las tinieblas o se deleita con las tinieblas, pues allí sí lo va a golpear. ¿Qué pasaba acá? Porque el Todopoderoso mandó asolamiento, ¿verdad? Aquí hay una causa. Lea el verso 3. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni ustedes ni sus padres. Vamos y veamos el verso 4. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Idólatra. Estaba quemando incienso. Y ya le voy a enseñar, yo creo que ya enseñamos esto, ¿qué es quemar incienso? No crea que ahora en este tiempo es solamente, voy a aprender algo. No. ¿Sabe cuánto incienso quemó la gente? ¿Verdad? Que aunque dice ser creyente, celebró Navidad. Mucho incienso. ¿Y sabe a quién le ofreció ese incienso? A la Reina del Cielo. ¿Sí? Eso nos enseña en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque ellos todavía, nuestros hermanos, están atrapados por la Reina del Cielo. Sigamos más adelante, el verso 4. Y envié a ustedes todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirles: no hagas esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Es tremendo, ¿sí? Si usted ve en muchas publicaciones en los tiempos de Navidad, la gente dice: nosotros no celebramos Navidad, pero aprovechamos este tiempo para estar en la familia o para evangelizar. El hecho de que usted tome este tiempo dedicado a ídolos, usted está siendo partícipe de la idolatría. Y la idolatría es algo que el Todopoderoso aborrece. La idolatría es algo que el Todopoderoso lo resiste, lo rechaza. Y a causa de la idolatría viene la ira de nuestro Abacadosh. La religión nos enseñó un evangelio tan light, ¿verdad? Tan suave. Y por eso usted ve que no hay vidas que cambien, no hay vidas transformadas, porque lo que transforma es la verdad. Por eso la Escritura dice: a través de Yeshua conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué cree que nos hace? Libre del engaño, libre de la ignorancia, libre de la religión. Nos va a hacer libres, porque la verdad, cuando viene a nuestras vidas, es como que sale ese velo, esa venda que por años ha estado en nuestros ojos. Sigamos. Dice el verso 6. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y destrucción, como hasta hoy. Usted se ha puesto a pensar que si el Padre no toleraba el pecado de Judá, de Jerusalén, ¿verdad? ¿Va a tolerar el pecado en este tiempo? Si conocemos la Escritura, que Él no cambia, que Él es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la religión nos enseñó a tomar solo lo bueno,
Lo que dice te bendeciré y serás de bendición, lo que dice en Génesis. Pero, ¿y lo demás? ¿Y todo lo demás que está escrito? Entonces, la escritura no es para tomar parches, es decir, tomo lo de aquí, tomo lo de acá, esto no me gusta, esto sí. No, la verdad correcta en nuestras vidas nos va a hacer libres. Bueno, usted puede leer más adelante todo lo que habla, voy a dejar pasar. O sigamos. Dice, ahora pues así ha dicho Yahvé Sebaot, Elohei de Israel, ¿por qué hacen tan grande mal contra ustedes mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá? Es tremendo. Mire, el padre le dice, ¿por qué ustedes hacen este mal? Es en contra de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque van a ser destruidos. Recuerde lo que dice la escritura, ¿verdad? Éxodo dice, no te hagas ídolos, no tengas ídolos. Dice, haciéndome enojar con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a Elohim ajenos, ¿verdad? Esos Elohim de Egipto. Entonces, dice, y por oprobio las naciones. Como les digo, quizás muchos dirán, pero ya no tenemos ídolos. Pero, ¿qué es eso de quemar incienso? Y les ponía un ejemplo con Navidad. Voy a poner otro ejemplo que está pasando apenas. Carnaval, ¿verdad? Ofrecer incienso tiene que ver con ofrecer culto, con una dedicación, ¿sí? Y vamos a ver el verso 15. Dice, usted lo puede leer todo en su casa, voy a leerlo ya el 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías. Jeremías, ¿qué hace? Lleva la voz de advertencia. Yo les quiero decir algo en esta noche. Yo solamente les vengo a enseñar. Ustedes deciden si toman o no la enseñanza. Por eso les digo, lean en su casa, ¿verdad? Y todo tiene un fundamento. Ustedes deciden si dicen, no, yo ya no voy a hacer esto. Yo, como profeta, lo que hago es enseñar, instruirlo. ¿Y qué fue a hacer Jeremías? Les fue a decir, ¿verdad? Pero ellos respondieron esto, ¿verdad? Dice, respondieron a Jeremías diciendo, mire lo que les dice, verso 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Yuja y Bajei no la oiremos de ti. Es tremendo. Ellos sabían que era palabra de parte del Todopoderoso. Pero dijeron, Jeremías, a mí no me importa que tú vengas a hablarnos de parte del Todopoderoso. A mí no me importa que tú vengas a decirme lo que me vengas a decir. No te vamos a escuchar. Es tremendo. Así hay mucha gente en este tiempo. Aunque el Padre envíe voz de alerta, voz de advertencia a través de sus profetas, muchos dicen, no, eso yo no quiero escuchar. Ni le voy a prestar atención. Muchos dicen eso, ¿verdad? Verso 17. ¿Qué dijeron? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, la palabra del Todopoderoso no nos importa. Lo que nosotros hemos dicho que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Lo que nos haya mandado como mensaje el Todopoderoso no nos importa. Nosotros ya decidimos hacer algo. Estoy parafraseando. Dice, lo que ha salido de nuestra boca, eso haremos para ofrecer incienso a la Reina de los cielos, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. ¿Verdad? Como podemos decir en este tiempo, no, nosotros vamos a seguir celebrando Navidad porque eso lo celebraron nuestros padres. Es una tradición reunirnos en Navidad, es la tradición comer la cena de Navidad, darnos el juguetito a los niños y lo vamos a seguir haciendo. No importa que la profeta nos venga a enseñar esto, ¿cierto? Parafraseando así. Entonces, eso pasaba en ese tiempo. Dijeron, no nos vamos a escuchar. Nosotros vamos a seguir haciendo.
voy a añadirle algo más. Es más, en la iglesia cristiana sí se celebra. Cierto. Me ha hecho acordar que en la época de diciembre yo andaba haciendo unas compras y me dijo alguien, ¿y usted no va a llevar el pesebre? Le dije, no, nosotros no celebramos eso. Y comencé a hablarle, ¿no? ¿Por qué? Entonces me dice, pero allá en la esquina hay una iglesia cristiana y ellos sí celebran. Le dije, ellos son cristianos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿verdad? Porque muchos dirán, pero si también en la iglesia cristiana celebran, sí. Tal como dijeron estas mujeres, lo hicieron nuestros padres, lo hicieron nuestros príncipes, nuestros reyes, en fin, lo hicieron todos. ¿Y por qué nos vienes a prohibir a nosotros? En otras palabras, ya es una tradición. O ya eso es lo que se nos fue enseñado. Entonces, ¿qué nos quieres venir tú a quitar lo que ya a nosotros se nos fue enseñado? ¿Verdad? Y veamos más adelante. Dice también, dice, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Tremendo. Dice que mientras hacían ellos eso, tenían mucho, tenían abundancia, tenían que comer. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina de los cielos y de derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Eso es lo que el enemigo nos hace creer. Le voy a decir algo, cuando nosotros dejamos la idolatría, sí, el enemigo viene con una retaliación, porque por años hubo ese pacto, ese nexo. Entonces, ¿qué tenemos que quitar nosotros? Toda legalidad en nuestras vidas. Lo hicieron nuestros padres, lo hicimos cuando estuvimos en una congregación cristiana, pero en este tiempo que conozco la verdad, me desligo de ti, te quito todo derecho legal. Quitarle todo derecho legal que ejercía la Reina del Cielo sobre su vida, porque eso es lo que hace. No solamente es dejar de hacerlo, sino quitarle derecho legal, decirle nunca más. Por desconocimiento de la verdad lo hacía, pero en este tiempo que conozco la verdad me hizo libre y ya no soy más partícipe de todo eso. ¿Por qué? Porque trae retaliación y decirle, toda retaliación es cancelado en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi casa, de mi familia, pero caminando en obediencia, porque usted no puede echar fuera a lo que todavía vive dentro, a lo que usted permite dentro suyo. Entonces, mire, dice, cuando ofrecimos incienso a la Reina de los cielos y le derramábamos libaciones, versículo 19, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributar culto? Si se da cuenta, que hacían un culto. Y le derramábamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Es tremendo. Ellas les estaban diciendo, Jeremías, tú no te metas, porque nos estás hablando a nosotras, porque las que hacían esto, ¿verdad? Eran las mujeres. Pero ellas les dicen, Jeremías, te vamos a decir algo. Nosotros lo hicimos, pero nuestros maridos saben. Es como en este tiempo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Porque quizás la mujer es la que el arbolito de Navidad, que la cena de Navidad, que los regalos. Y el esposo y la mujer le dice, dame dinero porque voy a comprar el arbolito de Navidad, y el esposo le da el dinero, ¿verdad? Y en este tiempo diría, ¿qué me reclaman? Si mi esposo sí lo sabe, si mi esposo es el que me da el dinero. O sea, yo no estoy haciendo nada que mi esposo no lo sepa. Es lo que ellas dijeron en este momento. Mi esposo sabe, nuestros esposos saben que nosotros ofrecemos incienso a la Reina del Cielo. ¿Y por qué nombraron a sus esposos? Porque ellos como cabeza tenían que haber dicho, hey mujeres, eso no. Ellos como conocedores de la palabra tenían que haber dicho, cuidado, escrito está que el Todopoderoso aborrece la idolatría. Entonces por eso ellas dijeron y se escudaron en su esposo. Si él lo sabe, mi esposo lo sabe. Nosotros no hemos hecho nada sin consentimiento de nuestro esposo. ¿Sí? Bueno, por ahí, así es como opera la Reina del Cielo. ¿A través de qué? De la idolatría. La Reina del Cielo fomenta idolatría, desvía la verdadera adoración que debe de ser para el Todopoderoso para inclinarlo a ídolos. Lo que sucede en este tiempo, lo que les ponía un rápido ejemplo de la fiesta de Navidad, ¿verdad?
Entonces desvía. Babilonia, eso es lo que hace, a través de la reina del cielo. Y recordemos que no solamente es porque está escrito en Éxodo 20, a donde nos habla de la idolatría. Si usted lee el Salmo 115, allí también habla del Todopoderoso y de los ídolos. ¿Y qué dice? Vamos a leer solo el verso 1. Usted lo puede leer, el Salmo 115 en su casa. Dice, no a nosotros, Yuhei Bajei, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora, allí hay otra cosa. ¿Será que el pueblo conoce el nombre correcto del Padre? No lo conoce. Porque sigue un pueblo adorando a un Jesús, al que nos enseñaron, ¿verdad? Sigue adorando a un Jehová que nos enseñaron. Por eso, en este tiempo, el Padre está restaurando también a que su pueblo restaure esos nombres, ¿verdad? Esos nombres que le tradujeron cuando no se deben de traducir, cuando implícitamente la gramática nos dice no, ¿verdad? Entonces, a tu nombre da gloria, pero ¿a qué nombre? ¿A qué nombre si el pueblo no conoce el nombre? Porque por años se nos enseñó por Babilonia un nombre equivocado. Por años Babilonia, ¿verdad?, metió allí la enseñanza de un nombre equivocado. Pero bendito sea el Padre que estamos conociendo aún su nombre. Dice, y a causa de tu misericordia y verdad. ¿Cuántas veces usted escucha la palabra verdad? Pero ¿se ha preguntado usted qué es la verdad? Porque nos dijeron en la Iglesia Católica, mira, la Biblia es la verdad. Aquí está la verdad. Sí, la Biblia que la tradujeron a conveniencia. Yeshua dijo algo que no se nos puede olvidar en Juan 17, 17. Santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad. Recuerde, dijo tu palabra. Por eso es importante. La iglesia cristiana, ¿qué nos hizo creer o nos enseñó? La Torá está abolida. Eso es la ley. Eso no lo lea. Lea el Nuevo Testamento, que está mal dicho, ¿verdad? Nuevo Testamento. No hay nuevo. Es el mismo, porque no hay otro. Solo vino a renovarse, ¿verdad? Eso es lo que vino a hacer Yeshua a través de su sangre. Entonces, ¿cuál es la verdad? La palabra. Yeshua dijo, tu palabra es verdad. Pero como nos enseñaron a desechar la palabra del Todopoderoso, a desechar los 5 primeros libros, eso no lo lea, solo tome a conveniencia, ¿verdad? La iglesia cristiana tome a conveniencia de la ley, lo que a ellos le conviene, allí sí. Entonces, si Yeshua dijo, tu palabra es verdad, es porque su palabra no pasa. El cielo dijo, él dijo, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no. ¿Dónde yo encuentro la verdad, el fundamento de la escritura? En la constitución del reino, que son los 5 primeros libros de lo que el Padre nos ha dejado. Lo conocemos como Biblia. Allí está ese fundamento. Allí está lo que restaura. Hoy muchos les gustan las palabras de entretenimiento. Hay muchos predicadores que tienen palabras de entretenimiento. Tienen muy buen dialecto, ¿verdad? Son muy buenos oradores, pero solamente entretienen, endulzan el alma, nada más, pero no cambia el espíritu. Sigamos, ¿verdad? Y allí usted en el Salmo 115, voy a leer el verso 17 rapidito, dice, los muertos no pueden alabar a Yahvé, ni los que se hunden en el Seol. Pero nosotros los vivientes bendeciremos a Yahvé desde ahora y para siempre. Aleluya. Los muertos, quizás aquí usted lo ve de forma literal, ¿verdad? Pero si yo lo llevo proféticamente a Ezequiel, al valle de huesos secos, aquello que estaba muerto,
ellos no pueden alabar a Yuhei Bajei. A nosotros se nos enseñó que alabar es cantar y brinco, salta, luces y alabo. No, alabar tiene que ver con adoración, un acto de sacrificio, no de vernos en una plataforma, sino de morir en un altar. Entonces, eso es lo que hace Babilonia a través de la reina del cielo. Fomenta idolatría, ¿verdad? Y vamos a ver la otra estructura que sostiene a Babilonia, ¿sí? Porque de idolatría podemos hablar mucho. Vamos a ver la otra estructura que sostiene a Babilonia, que es Jezabel, y que quizás de la que muchos hablan en los diferentes lugares de reunión, ¿verdad? En las iglesias cristianas. Jezabel, la reina, la mujer del rey Acab, ya no vive. Como les decía, ahora es un principado. Y vamos a ver un poquito en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 31 y 32, para que pongamos una base, ¿sí? Dice, primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 31 y 32. Pero entonces, como si fuera cosa ligera para él, o sea, para Acab, cometer los pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, él tomó como esposa a Jezabel, la hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Tremendo. Miren lo que hizo el rey de Israel. Sirvió a Baal y le adoró. Vamos a poner un fundamento de esta palabra para ver qué es o cuál es la operación o qué tiene que ver Jezabel en cuanto al gobierno y a la educación. Sigamos verso 32. Él erigió un altar para Baal en la casa de sus abominaciones, la cual él había edificado en Samaria. Acab también puso a Asera. Ciertamente, Acab hizo más abominaciones para provocar a Yahvé, el Elohim de Israel, para pecar contra su propia vida, para que él fuera destruido. Él hizo lo maldito por encima de todos los otros reyes de Israel que fueron antes que él. Entonces, podemos ver acá algo interesante en este tiempo, pero que ejerce todavía espiritualmente gobierno. Acab era el rey, ¿verdad? Y estaba ejerciendo gobierno en una nación. Jezabel, su mujer. En este tiempo ya no vive Jezabel, pero sí hay una entidad espiritual, un principado que en las posiciones de gobierno, en los gobiernos, allí se encuentra para ejecutar su plan de maldad, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo opera dentro de los gobiernos? ¿Cómo ejerce ese plan de maldad dentro de los gobiernos? Aprobando leyes, ¿verdad? Incita a la aprobación de leyes que van en contra de todo lo que el Todopoderoso ha dejado establecido. En la educación también, ¿verdad? Hoy, quizás en los programas de educación, ¿verdad? Los que tienen hijos en las escuelas, verifiquen qué es lo que los hijos están llevando a la casa. ¿Cuál es el programa de educación que le están entregando a los hijos, verdad? Quizás allí ya van a ver la ideología de género, a donde todo es permitido, a donde ya no pasa nada, donde les hablan abiertamente que no pasa nada si el niño decide ser mujer, si la mujer decide ser varón, ¿verdad? Entonces, dentro de la educación ejerce gobierno, dentro de la economía. ¿Por qué? Porque aunque Jezabel esté entronada en los gobiernos, porque es un principado, también opera con otros aliados, como por ejemplo el príncipe de Grecia, ¿verdad? En la educación, en la economía, con Mamón. Entonces, qué importante es
que nosotros conozcamos las operaciones de este principado. A veces nos peleamos y nos queremos ir contra el gobierno que vemos. Es decir, vámonos en contra del gobierno del presidente de Ecuador o del presidente de Colombia. Yo quiero decirles algo. Las personas que están sentadas en las sillas de gobierno no gobiernan. Ellos son gobernados. Hay alguien más arriba que ellos gobernando. Ellos solamente están allí. ¿Y sabe algo? El Padre lo permite. ¿Por qué? Porque la condición de una nación es la condición espiritual de sus habitantes. El Padre permite la opresión a través de los gobiernos. El Padre permite todo. ¿Por qué? Porque la condición espiritual de sus habitantes es depravada. Es llevada a la idolatría. Es llevada a la inmoralidad sexual. ¿Verdad? Yo veía hoy unas noticias de mi país, Ecuador, y me dolía el corazón. ¿Sí? Porque los medios de comunicación decían que en esas fiestas de carnaval estaba la gente como en Sodoma y Gomorra. Y yo leía esto y yo decía, tremendo. Aún las piedras hablan de Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde está un pueblo creyente? ¿Sí? Entonces es tremendo. Y imagínense, cuando yo leí esto, no era cualquier texto, no era cualquier publicación. Y se los pasé a los guardas, a los shomer. ¿Por qué? Porque los que están en Ecuador tienen que despertar, no es una simple información. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué nos habló el Padre o qué nos ha venido hablando, verdad? Desde hace algún tiempecito. ¿Qué va a llover? ¿Qué va a pasar? Recuerden todo lo que el Padre ha venido hablando. Entonces, si ya los medios de comunicación lo han visto como Sodoma y Gomorra, dice que en algunos lugares de Ecuador estuvieron. Hoy después leí algo más. Un carro lo empujaron y cayó en una piscina y la gente divirtiéndose alrededor de ese carro. Entonces, imagínense hasta dónde ha llegado la depravación, hasta dónde ha llegado. ¿Qué estamos haciendo por nuestra nación? Por eso se necesita que el pueblo se despierte, ¿verdad? Que el pueblo se despierte porque a veces creemos que es cualquier cosa. Conozcamos un poco más. Jezabel también induce a la falsa enseñanza y a la falsa profecía y a lo que le gusta a la gente. Cuando les enseñan algo liviano, algo suave, bien, ahí estoy, ese es el lugar que me gusta. A esa iglesia voy porque ahí sí me gusta. A donde te enseñan la verdad, a donde te hablan lo que necesitas escuchar, allí muchos no quieren estar. Allí dicen, no, eso no es para mí. Eso yo prefiero no escucharlo. Entonces, Jezabel induce falsa enseñanza, introduce falsa profecía. En Apocalipsis 2:20, usted va a leer, ¿verdad? ¿Qué se nos dice? Pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Continúas tolerando a esa mujer Jezabel, la que reclama ser profetisa, pero está enseñando, engañando a mis siervos a cometer pecados sexuales y a comer comidas que han sido sacrificadas a los ídolos. Aquí vamos a ver algo tremendo. ¿En cuántos lugares hoy hay autonombramientos de profetas? La gente por congraciarse, venga, lo vamos a ungir de profeta, ¿verdad? ¿Y sabe algo? Han dañado el don. Comercializaron el don, lo cambiaron por dinero. Jezabel enseña todo lo opuesto a la verdad del Todopoderoso. ¿Qué es todo lo opuesto? Jezabel va a enseñar que ya la Torá está abolida. Jezabel va a enseñar que eso ya es parte de la ley, que ahora estamos en la gracia. Pero como no conocemos que la gracia siempre ha existido. ¿Por qué? Porque la gracia es un favor de nuestro Abba. Adán y su mujer fueron premiados con la gracia.
porque no murieron. Quizás salieron de ese huerto, pero no murieron. Allí ya estuvo la gracia. El padre tuvo que, ¿verdad?, matar un animal, sacrificar un animal. Ya hoy allí hubo un altar, digo yo, porque sacrificaron un animal para que ellos fueran cubiertos, porque estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos y allí fueron cubiertos, ¿verdad? Ellos se habían tapado con hojas. Taparse con hojas significa querer tapar el pecado, pero el pecado no se lo puede tapar. El pecado solamente nuestro Abacadosh nos puede limpiar y nos puede restaurar, ¿sí? Hay muchos que en este tiempo solamente quieren taparse con hojas, tapar el pecado. La palabra dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces, Jezabel, a través de la falsa enseñanza, va a decirle a aquellos que le escuchan que todo está abolido, que ya no escuche las enseñanzas con Torá. Le va a decir, ¿verdad?, que no pasa nada si usted participa de Navidad, que allí no está pasando nada, que usted conoce bien que ahí no nació Yeshua, pero que usted puede seguir celebrando. Eso hace Jezabel. Por eso es que tenemos que sacarla de acá y de acá a Babilonia. No es salir del cuerpo, eso está dentro, ¿verdad? Eso está dentro. Enseña a comer comidas que han sido sacrificadas a los ídolos. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente. Y hablo con los ejemplos que conozco de Ecuador, pues de mi país a donde he vivido muchos años. En Ecuador hay una tradición, ¿verdad?, por estas épocas que es Semana Santa, que celebran la gente que está en Babilonia Semana Santa. Esa comida, ¿a quién cree que está sacrificada o dedicada? A los ídolos. Y si esa persona comparte aquello, pues está todavía siendo parte del sistema babilónico a través de lo que enseña Jezabel. Porque Jezabel enseña a comer comidas que han sido sacrificadas a los ídolos. ¿Qué otra comida sacrificada a los ídolos? Allá en noviembre, ¿verdad? Bueno, en todas las fiestas entre comillas, ¿verdad?, que celebran dando culto, ¿verdad?, a Babilonia, está cometiendo pecado contra el Creador, está quebrantando lo que el Creador ha dejado. No tener ídolos. No tener ídolos no solamente es, no, yo ya no tengo una estatua o ya no tengo una imagen. La idolatría está desde dentro de nosotros y desde allí tenemos que sacarla, ¿sí? Por eso es, salgan de Babilonia, ¿sí? Huyan. Entonces, también Jezabel controla todo el comercio mundial. El monopolio comercial, la explotación de los recursos. Jezabel despoja de las riquezas a las naciones. Usted puede leer Isaías 33. Voy a ir rápidamente, le voy dando los capítulos. El que quiera las enseñanzas, mándeme su correo por interno y se las envío con todo gusto, sin ningún costo. Jezabel ejerce gobierno a través de la cultura, ¿sí? ¿Qué hacen los gobiernos en las diferentes naciones? Declaran días de descanso para que en ese festivo la gente se vaya en forma de cultura, ¿verdad? Como una fiesta cultural, tradicional, la gente se va y va a celebrar, ¿sí? Entonces, a Jezabel también le fue dada la capacidad de gobierno y de reproducción. Opera en este mundo, sí, en las diferentes naciones. Jezabel trae, a través de los sistemas humanos con la cultura, el pensamiento helenista, provienen corrientes de pensamientos tales como la teología. Usted sí se ha dado cuenta que mucha gente paga para estudiar teología.
La gente va a hacer cursos y paga para ser pastor. También ejerce gobierno a través de los derechos humanos. Como ya les había dicho, la ideología de género. La democracia. Nunca fue el gobierno de nuestro Abba a través de democracia. A través de la agenda LGBTI, a través del humanismo. En fin, podemos estudiar muchas otras formas de cómo ejerce gobierno Jezabel. Y por años, la iglesia se ha estado peleando contra una mujer. Ah, es que miren cómo se maquilla, miren que usa pantalón. Y sin darnos cuenta, las operaciones de Jezabel. Babilonia como plataforma tiene varios agentes y tiene que dividirse. ¿Sí? ¿Por qué se divide? Porque no tiene la capacidad y la omnipotencia que tiene nuestro eterno Dios Todopoderoso. No tiene la omnipotencia del Creador, ¿verdad? El Creador lo puede todo, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque Él es Ejad, ¿sí? Cuando usted escuche la palabra Ejad, no tiene que ver con cantidad. Es una unidad cualitativa. El Padre es Ejad con el Hijo, ¿sí? Así como la noche con el día es Ejad. Los esposos, ¿verdad? Somos Ejad. No tiene que ver con cantidad, ¿sí? No con unidad cualitativa. Entonces, Babilonia no es Ejad. Es decir, Babilonia no posee los atributos del Todopoderoso, del Shaddai. No posee. Por eso es que siempre Babilonia tiene que dividirse. Y por esta división que hace Babilonia, usted va a ver gran cantidad de ídolos. Usted vea en las diferentes naciones cuál es el ídolo que tiene la preeminencia. En las ciudades, ¿cuál es el ídolo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene que dividirse Babilonia, ¿verdad? Se divide a través de diversos ídolos, se divide también en pensamientos, de allí nacen las religiones. ¿Cuántas religiones esparcidas por toda la tierra hay? Yo ni les podría decir en este momento cuántas religiones hay. Por eso es que en este tiempo que conocemos la verdad, si usted me pregunta, profeta, ¿y qué religión es usted? ¿Verdad? O cuando me preguntan, ¿y entonces cuál es su Dios? Le digo, el Creador. No tengo religión, el Creador, porque las religiones de todas las diversas que existen fueron divididas por el hombre. ¿A través de quién? De Babilonia. Entonces, qué importante es que conozcamos todo esto. De esta característica de Babilonia, también voy a enseñarles algo y que hoy sé que quizás muchos van a decir, pero ¿cómo dice eso? Bueno, muchos ya lo conocemos. De esta característica de Babilonia, que tiene que dividirse, ¿verdad? O de pensamientos, de religiones, nació el concepto de la Trinidad. ¿Cómo es esto? ¿Qué nos enseñaron? Por años creímos que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Esto nos enseñaron. Nos enseñaron que era una Trinidad, que era un Dios trino, que era 3 en 1, un Dios de 3 cabezas. Pero eso no es así. La Escritura no nos enseña eso. Entonces, qué importante es que usted vaya a la par estudiando Torá para que vaya teniendo conocimiento, ¿verdad? La Escritura nos habla del Padre, del Hijo y nos habla del Ruach del Padre, del Ruach de santidad, ¿sí? Mucho pueblo del Todopoderoso ha salido de Egipto, sí, pero lamentablemente al salir de Egipto se quedaron atrapados en Babilonia. ¿Cómo es esto en Babilonia? Babilonia los cautivó. ¿Cómo? Con la confusión. Los ha confundido, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Babilonia, confunde. Hay algo importante que tenemos que conocer, es que en el contexto bíblico, si lo vemos desde la raíz hebrea, ramera, cuando usted escuche ramera, no es la mujer
que da su cuerpo por dinero, ¿sí? Sino que es aquella que da su cuerpo para cometer inmoralidad sexual en culto a los ídolos, es decir, practicando idolatría, ¿sí? Las naciones, las ciudades y los creyentes se convierten en prostitutas cuando van tras otros amantes, ¿sí? Que ya no son los sirios o los asirios o los egipcios o Baal o la reina del cielo, que es lo que leemos en la escritura. Ya no va a ser así, sino que los nuevos ídolos de los creyentes son la lujuria, la codicia, el adulterio, la mentira, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes conocedores de la escritura pueden tener un ídolo llamado lujuria? Es tremendo. Llamado codicia, llamado adulterio, llamado mentira. Prostitutas, en el contexto bíblico, son aquellos que saben lo que deben de hacer y no lo hacen por cuidar sus intereses. Prefieren estar prostituyéndose, ¿verdad?, con lo que ofrece Babilonia, pero no dejar de hacerlo, porque a sus intereses es conveniencia. Estoy diciéndoles qué significa conforme al contexto bíblico. Prostitución la ejercen todos aquellos que se alejan de las instrucciones del Todopoderoso. ¿Cuáles son las instrucciones del Todopoderoso? Los mandatos, sus estatutos, sus decretos. Si vemos desde el principio, Adán y su mujer se prostituyeron, porque ellos abandonaron la instrucción del Todopoderoso por obedecer la voz de la serpiente, ¿sí? Y por eso salieron del huerto. ¿Usted se imagina qué diría el Todopoderoso al sistema religioso actual? ¿Qué diría de todo este sistema religioso que se mueve en este tiempo a través de las diferentes religiones, ¿verdad? Proverbios 6:26, vamos a leer rápidamente, dice: porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Y voy a leerles en otra traducción, dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces imagínense lo que dice Proverbios. Proverbios nos habla y dice que la ramera caza y atrapa el alma del varón. Dice que lo cautiva. Y ya que hemos visto que es una ramera, según el contexto bíblico, ¿verdad? Esto es lo que provoca Babilonia. Esto es lo que hace Babilonia en la vida del creyente, ¿verdad? Babilonia, la madre, ¿verdad?, de todas las rameras. Eso dice Apocalipsis. ¿Qué va a hacer? Los confunde, los vuelve ciegos, pone velo sobre el entendimiento del creyente. Es lo que ha hecho por muchos años y que aún nuestros hermanos cristianos están así. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Babilonia, atrapar el alma. Hay muchos que están atrapados con predicadores que solamente endulzan el alma. Muchos están así, porque eso es lo que hace Babilonia, atrapa el alma. Muchos dicen, me gusta como ora, pero ¿será que solamente está contentando su alma con lo que escucha suavemente? ¿O le está diciendo la verdad de lo que necesita oír? Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy a mí alguien me llamaba y me decía que necesitaba un consejo. Yo le dije, ¿sabes qué? Pues te voy a dar un consejo porque no tienes pastor, pero yo no doy consejos. Todas las personas necesitan tener un guía, un líder, un tutor, alguien que esté al frente de ellos.
Pero porque no tenía, le dije, bueno, ya me contaste todo, te voy a decir. No voy a decirte, sepárate de tu marido. Necesitas restaurarte primero tú para que puedas restaurar tu matrimonio. ¿Y cómo te vas a restaurar? Pues, bueno, lo estamos viendo, saliendo de Babilonia y tomando la verdad. Porque la Escritura dice que la Torá de Yuhei Bajei restaura. Pero Babilonia siempre ha traído ese cautivar de las almas, los atrapa a través de palabras de contentamiento. Ay, vamos a orar por los matrimonios. Y pueden estar orando años y no pasa nada. Y no les gusta cuando les hablas lo que tienen que escuchar. Entonces, eso hace Babilonia. Todas las religiones y sistemas de hombres separan al hombre del diseño, de las instrucciones del Padre. Lo que hizo Nimrod, construyamos una torre que llegue hasta los cielos. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? Diseños de hombre, no el diseño establecido por nuestro Padre. Preparan manuales, pero manuales de su propio pensamiento. Yo le decía a alguien, no damos un consejo conforme a las experiencias personales, damos un consejo conforme a la Escritura. Es decir, puede haber una persona que nunca se ha casado, pero que maneja bien la Escritura, como se lo dijo a Timoteo, y esa persona puede darle un consejo a los matrimonios. Porque no damos consejo basado a las experiencias, damos un consejo conforme a la instrucción de la Escritura. Entonces, eso no nos enseñó la religión. La religión dijo, ay no, busque del consejo de alguien que tenga 20 años el matrimonio, pero vaya a ver, ¿cómo sabe usted si esos 20 años de matrimonio el marido ha sido adúltero? ¿De pornografía? Te puede dar un consejo aquel que maneje y viva bien la palabra. Ese te da un consejo, porque no es basada en nuestras experiencias. Sí, quizás nuestras experiencias pueden servir para contarlas, pero no para poner fundamento. El fundamento solamente lo pone la Escritura, la verdad. Ese es el fundamento. ¿Sí? Entonces, si no, Pablo no hubiese podido hablar a los matrimonios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Babilonia a través de todas las religiones? Hace salir de las instrucciones del Padre. Hace que salgan de las instrucciones del Todopoderoso para que se vuelvan rameras, prostitutas. Eso es la religión. Y usted dirá, profeta, qué dura está hablando usted esa palabra. ¿Quiere que le demuestre por la Escritura cómo el Padre llamó prostituta a Jerusalén y a Samaria? ¿Y por qué lo llamó prostituta? Porque se alejaron de su camino. Porque en el contexto bíblico, ramera o prostituta es aquel hombre o mujer que abandona la verdad de la palabra por irse tras Babilonia, por irse tras las religiones. Esa es una prostituta, esa es una ramera. Entonces, porque muchos dirán, ay no, pero ¿cómo está llamando ramera? Sí. Ezequiel 23, léalo, allí usted va a ver del verso 1 al 3. Dice, la palabra de Yahvé vino a mí, hijo de hombre. Había dos mujeres, hija de la misma madre, que eran rameras en Egipto. Aun cuando eran niñas, eran rameras. Allí dejaban que sus pechos fueran acariciados y allí sus pezones vírgenes eran agasajados. Sus nombres eran Aholá y la mayor, y Aholiba, su hermana. Ellas pertenecían a mí y ellas dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, mire lo que dice. Samaria es Aholá y Jerusalén es Aholiba. Aquí, a quien estaba llamando ramera, era a Samaria y a Jerusalén. Entonces, por eso es que la Escritura tenemos que leer con lentes hebreos. Y aún dice, aún cuando ella pertenecía a mí, Aholá se prostituyó así. Ella iba tras sus amantes de Ashur con lujuria hacia los guerreros. Está hablando, ¿verdad?, de Samaria y Jerusalén. De ellas está hablando.
que las relacionó con el nombre de mujer, pero se refería a Samaria y a Jerusalén. Se prostituyeron, se convirtieron en prostitutas porque abandonaron la palabra del Todopoderoso para irse tras la idolatría. Eso es lo que ve el Padre, ¿sí? La palabra hebrea para prostituta es kedeshá y se refiere a una devota femenina, prostituta, ramera, ¿sí? Entonces, nosotros elegimos, nosotros queremos ser parte del pueblo Kadosh, del Padre Celestial, obedeciendo sus instrucciones, o queremos ser kedeshá, o queremos ser prostitutas, alejadas del Todopoderoso, alejados del Todopoderoso. Nosotros decidimos ser consagrados para el Todopoderoso o ser rameras en Babilonia. Nosotros decidimos. El Padre no obliga a nadie. Por eso la enseñanza es para que nuestros ojos sean abiertos. Nada más. Babilonia prostituye a las personas. Por eso, si usted lee en las Escrituras, la mayoría de los cultos idolátricos en Canaán eran cultos con inmoralidad sexual. Se practicaba homosexualismo, lesbianismo, sí, desde esa época. Especialmente daban culto a la diosa Acera. Todo eso se practicaba. No crea que esto es solo de ahora. No crea que esto ahora usted mira. No. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. Había bestialismo. Había todo lo que ahora hay. No crea que esto es de ahora solamente. ¿Sí? Y si usted lee Deuteronomio, la Torá, capítulo 23, versos 17 y 18, allí habla, ¿verdad?, de que no habrá ramera entre las hijas de Israel y no habrá fornicadores de los hijos de Israel. No habrá prostitutas rituales entre las hijas de Israel. No habrá sodomita entre los hijos de Israel. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro sodomita a la asamblea. El Padre siempre estuvo en contra. El Padre siempre hizo oposición a la idolatría, porque todo esto se refiere a la idolatría. Babilonia distorsiona y confunde todo. Y le voy a decir algo. Cuando vine al conocimiento de la raíz hebrea de la Escritura, tuve que pedirle perdón al Padre. ¿Por qué? Porque quizás en otro tiempo también enseñamos sin Torá, sin fundamento. Pero bendito el Padre que nos trajo al conocimiento de su verdad. Y algo más que les quiero enseñar es que cuando en Deuteronomio 22:5 habla y dice que el hombre no use ropa de mujer y la mujer no use ropa de hombre, no se refiere a que la mujer no use pantalón, porque eso se enseña en muchos lugares religiosos. Esto no estaba diciendo aquello, sino que estaba dirigida contra el travestismo ritual. Porque, ¿para qué? Para que la mujer no aparente ser hombre y el hombre no aparente ser mujer para prostituirse. Por eso fue que el Padre dejó esto en la Escritura, pero no tiene nada que ver con una prenda, ¿sí?, de que la mujer no lo use. Pero como falta conocimiento, en muchos lugares se enseña lo que se entiende, pero no lo que verdaderamente está hablándonos en la Escritura el Padre. La tierra fue diseñada para que sea templo del Todopoderoso, pero Babilonia busca convertirlo en un prostíbulo global. ¿Por qué? Porque ahora vemos en todas las naciones cómo se ha corrompido, cómo está prostituida, ¿verdad? A través de Babilonia con las diferentes religiones. Y nosotros, usted como varón, como mujer, fue diseñado para ser templo del Todopoderoso. ¿Pero qué quiere Babilonia? ¿O qué quiso por años con nosotros? Convertirnos en rameras, porque también dábamos culto a ídolos. También lo hacíamos.
Apocalipsis 17:5 dice, en su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mire, tremendo. Babilonia nunca va a operar desde afuera, sino desde adentro, para sacarnos de la verdad. Babilonia envuelve. Recuerde lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo que nos cuidemos de los lobos vestidos de oveja, ¿verdad? Nunca dijo de los lobos vestidos de pastor. Babilonia, desde el principio, no atacó al pastor Adán en el huerto. ¿Sabe a quién atacó? A la oveja, a la mujer. Por eso Yeshua dijo también, cuídense de los falsos profetas y de los falsos ungidos, de los que dicen ser ungidos, de los falsos cristos. Babilonia o el sistema babilónico no le agrada, no soporta nada de lo que tenga que ver o que huela a hebreo. Si alguien le habla, ¿verdad? Desde el contexto del texto hebreo traducido, dice, no, tú ya te judaizaste. A Babilonia no le gusta nada que le hablen de Torah. A Babilonia no le gusta que le hablen de Shabbat. A Babilonia no le gusta que le hablen de Moedín, de las fiestas del Padre. A Babilonia no le gusta que le hablen de los alimentos impuros. Babilonia se enfurece. Y cuando estoy hablando de Babilonia, es cuando una persona que está todavía dentro de Babilonia, tú le hablas de esto, se enfurece. Se pone furiosa. Si ve en tu Facebook esto, te elimina del Facebook, te borra de los contactos, te ignora, te muestra odio. ¿Sabe por qué? Porque su objetivo será atacar lo verdadero, lo original. No soporta lo original, no soporta lo verdadero. Es tremendo. Babilonia también hace que el creyente salga del lugar de intimidad. Eso es lo que hizo Babilonia o Nahash, la serpiente, cuando le habló a Eva, ¿verdad? Ellos fueron quitados de ese huerto. Así es lo que hace Babilonia. Te saca del sacerdocio. Te deja en los atrios. Y desde los atrios hace Babilonia que ofrezcan alabanzas, sacrificios. Los atrios significa lugar sin intimidad. Eso es lo que hizo Caín, ¿verdad? Cuando presentó ofrenda. Babilonia provoca que la ofrenda del que aún esté en Babilonia ofrezca sacrificios sin relación, sin intimidad, sin conocimiento de la verdad. No conoce un sistema de ofrenda. Eso es lo que hace Babilonia. Nos enseñaron que ofrenda era solamente, aquí está mi ofrenda. No, la primera ofrenda es usted. Nosotros somos los ofrendantes, sí, pero usted es la ofrenda que tiene que presentarse con olor grato, agradable para nuestro Abba, como dice la palabra, porque usted es esa ofrenda. Pero Babilonia distorsionó todo. Nos enseñó a presentarnos como sea. Y se molesta cuando le dice, tienes que estar en santidad. Porque yo quiero que sepa algo. En Torah miramos nosotros, ¿verdad? El sistema de ofrendas. La forma no está vigente. Ya no hay sacrificio de animales, pero los principios siguen vigentes. Los principios de santidad, cómo nos presentamos delante del Padre. ¿Hay intimidad con el Padre o no? Caín cultivó la tierra, pero no tuvo relación con el Creador. Él quiso dar ofrenda, quiso dar adoración según su iniciativa. Eso es lo que él hizo, y no según lo establecido por el Padre. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo estamos presentándonos? ¿Cuántos creyentes, cuántos ministros estarán cultivando la tierra, pero sin una relación íntima con el Creador? ¿Qué quiere decir esto?
estarán asistiendo a una congregación o ejerciendo ministerios sin una relación íntima con el Todopoderoso. ¿Cuántos estarán así? Los Caín son hijos de Babilonia. Caín es el fruto de la rebeldía, de la desobediencia a la Torá. Caín asesina y mata a quien guarda Torá. Es tremendo. Cuando decimos mata a todo aquel que guarda Torá, no crea que es que va a coger un puñal y lo va a matar. Leamos Mateo 5, léalo en su casa. ¿Qué habla? De no asesinarás. La lisonjera, la lengua maldiciente, ha derramado más sangre que todo conflicto de armas en las naciones. La lengua maldiciente, hablar mal del hermano dentro de las congregaciones, ha derramado muchísima sangre. Y así se ministra, así se presenta ofrenda. Congregaciones babilónicas engendran ese tipo de hijos, como Caín. Caín es el padre de todo sistema religioso. Babilonia está muy relacionado con la reina del cielo. Actualmente se manifiesta con el culto a María, la supuesta madre de Yeshua, que no es así. Este culto a la diosa madre se originó en Babilonia. Este espíritu idolátrico empezó a obrar a través de Semiramis, la esposa de Nimrod. Yo sé que quizás usted esto lo ha leído muchas veces, ¿verdad? Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está hablando de su religión. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con la política. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido y la potencia de sus deleites a través del comercio. Es tremendo. Esto hace Babilonia. Hace que forniquen a través de las religiones. Todas las naciones y los reyes han fornicado, dice, ¿verdad? La fornicación está relacionada con la idolatría, con las religiones. Les voy a dejar unos versos para que usted los lea en su casa. Oseas 4, del 12 al 19. Oseas 5, 4. Apocalipsis 18, 4. ¿Verdad? El culto a la reina del cielo se basa en principios babilónicos. En América Latina hay un fuerte trasfondo religioso. ¿Por qué? Este trasfondo religioso católico romano implantado desde la conquista española. Y desde allí podemos ver el culto a este espíritu. Usted si hace un análisis, ¿verdad? En América Latina, ¿cómo opera la idolatría? Muy fuerte, pero muy fuerte. Al hablar de la reina del cielo, no solamente se refiere a María, la supuesta madre de Yeshua, sino a una entidad y una estructura espiritual de maldad que tiene cautiva las almas de las personas a través de la idolatría. Este sistema espiritual que opera de parte de Babilonia, ¿sabe qué es lo que ata principalmente? Las finanzas y la salud. Por eso usted va a ver aún en pueblo creyente por años que no es libre ni de las enfermedades ni en su área financiera. Están atados, viven atados. ¿Sí? Cuando hablamos de idolatría, no se enfoque solamente a un ídolo. Una estatua de yeso, de madera, de cartón. No. Idolatría, ídolos, ¿verdad? Hoy hay mucha idolatría en el corazón del creyente. Idolatría a las cosas materiales. Hay idolatría cultural. Muchos dicen, yo no dejo porque así nací, así crecí, es la tradición de mis padres, es la cultura de mi pueblo. O esta es mi tierra.
Muchos todavía tienen idolatría. Y piensa mucha gente que es libre. Y dicen, Yeshua me hizo libre, pero resulta que todavía están atados. ¿Por qué? Porque ahí está operando Babilonia. En Babilonia hay toda una estructura espiritual. Y esa estructura espiritual es la que no permite en la vida del creyente que se establezcan los diseños del Todopoderoso. Y no solamente en los creyentes, sino también en las naciones. ¿Por qué? Porque este sistema opera en el primer cielo, en la tierra y aún en el inframundo. La reina del cielo es una estructura espiritual muy fuerte. Y todos nosotros tenemos que conocer de ella, de esa estructura espiritual, para que anule lazos de cautividad. Muchos creyentes pueden estar pensando que son libres. Tiene que anular lazos de cautividad y derribar esa estructura que esclaviza no solamente las almas de las personas, sino también tiene esclavizadas las instituciones, a las ciudades, a las naciones. Voy a poner un ejemplo. Una institución policial, una institución, las instituciones de gobierno, en cualquier área de gobierno. La reina del cielo no se refiere a Miriam, la madre hebrea de Yeshua, que era una mujer temerosa del Todopoderoso, que conocía las instrucciones muy bien, que las obedecía, sino que este espíritu de la reina del cielo es un espíritu de las tinieblas, que usurpó la identidad de Miriam, el verdadero nombre de la madre de Yeshua, de Miriam, usurpó y le pusieron el nombre de María. ¿Para qué? Porque de esta forma lo introdujeron a la idolatría. Recordemos que Hasatán es un ladrón. Él es un homicida. Él es el que usurpa, él es el que roba. El nombre de Miriam fue robado para engañar a muchos. Y le pusieron María. Así desviaron la adoración, ¿verdad? El Todopoderoso prohíbe la adoración a ídolos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Esto trae consecuencias a las personas, a las ciudades. El hombre fue hecho a imagen y semejanza del Todopoderoso. Y eso es lo que busca el Padre en nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad. La reina del cielo comenzó en Babilonia, con Semiramis, como ya le dijimos. Y fue adoptada por el catolicismo romano, con el nombre de María. Pero esa diosa babilónica, que empezó como Semiramis, también se la conoció con muchos otros nombres. Y le daban culto, como a Isis, Lilí, Diana. De hecho, en el Pacto Renovado vemos en el libro de Hechos el culto a Diana, a la diosa Diana. También adoptó nombres como Venus, Sofía, Ishtar, en fin, Lucifera, Astoret, Baphomet. Le dieron culto con diversos nombres. Entonces, es deber nuestro conocer que no se trata solamente de, es que ya no soy católico o ya no tengo imágenes. Es lo que está operando en este sistema, ¿verdad? Babilonia ya no se trata de una ciudad ni de un imperio, porque ya no existen, sino un sistema espiritual de tinieblas, al que usted y yo tenemos que conocer muy bien. Ese sistema espiritual está activo y es el que se opone a los planes del Todopoderoso. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer si está operando este sistema en una persona? ¿Cómo lo detectamos? En el comportamiento y en sus actitudes. Ahí vamos a saber. Igual que Jezabel, ¿verdad? Ya ella está muerta, pero sigue operando
y está activo en los creyentes, como se lo menciona en Apocalipsis. La instrucción es salir de Babilonia. De nosotros depende. Era necesario esta enseñanza para que entendamos un poquito más de este sistema babilónico, esta plataforma, y que tiene dos pilares que la sostienen, pilares muy fuertes, la reina del cielo y Jezabel. Usted que se prepara, ¿verdad? En la parte profética tenemos que conocer, porque no podemos orar sin entendimiento. No podemos mirar visiones sin saber qué es lo que está operando, aún en el área espiritual. Amén.